Hola, en este segundo vídeo sobre resolución de ejercicios de selectividad vamos a resolver unos cuantos problemas de espiras que giran dentro de un campo magnético uniforme, es decir, de lo que se llaman alternadores, ¿vale? En teoría, cuando estudiamos esto, lo explicamos en clase presencial, ya vimos que es un generador eléctrico, es una espira que gira dentro de un campo magnético uniforme y que en ella, pues dado que el flujo cambia con el tiempo, se origina una fuerza electromotriz inducida que también cambia con el tiempo. En este caso lo que gira es la espira, el campo magnético pues no cambia nada, ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. La espira cambia, entonces lo que varía es el ángulo que forma S, el vector S, superficie asociado a la superficie de la espira, el ángulo que forma ese vector S con el vector B, vector campo, ¿vale? Esto se llama alternador porque origina una corriente alterna, una corriente que va cambiando de sentido, como veis en esta gráfica. Bien, aquí tenemos un dibujo donde nos muestra las distintas posiciones de la espira conforme va girando con el tiempo. Bueno, pues los ejercicios que vamos a tratar son los siguientes. Primero, el ejercicio 3 de la página 21, ¿vale? Y luego veremos otro. El primero, este de aquí. Dice así: una espira de 10 centímetros de radio se coloca en un campo magnético uniforme de 0,4 teslas y se la hace girar con una frecuencia de 20 hercios. En el instante inicial, el plano de la espira es perpendicular al campo. Bueno, estos son los datos. R es el radio, R minúscula, 10 centímetros, que en sistema internacional pues serían 0,10 metros. La superficie que define esa espira será pi por r al cuadrado, una espira circular. El campo B tiene un módulo de 0,4 teslas. La frecuencia de giro, 20 hercios. Recordemos rápidamente que la frecuencia es la inversa del periodo, 1 partido por t. O sea, estos son conceptos de movimiento circular uniforme, ya repasados al principio de curso. 1 partido por t. T, el tiempo que tardaría la espira en dar una vuelta completa. Pues la frecuencia es el inverso de eso, es decir, el número de vueltas que da por segundo. Se mide en segundos elevado a menos 1, o 1 partido segundo, eso se llama hercio. 20 hercios indicaría 20 vueltas por segundo. Pero en las ecuaciones del movimiento circular uniforme introducimos la magnitud velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo recorrido en radianes cada segundo. ¿Cómo se relaciona con la frecuencia? Pues vamos a ver. Si omega es 2pi radianes partido por el periodo, o sea, 2pi radianes es la vuelta completa, entre el tiempo que tarda en dar esa vuelta completa, pues veis 2pi por 1 partido por t, y si f es 1 partido por t, pues la relación es 2pi f. Es decir, omega es 2pi por la frecuencia. Esencialmente es lo mismo, es la misma magnitud. Lo que pasa es que la frecuencia se mide en vueltas completas por segundo y omega se mide en radianes por segundo, ¿vale? 2pi por 20 pues serían 40 pi radianes por segundo. Esa es la velocidad angular con la que está girando la espira. En el instante inicial, t igual a 0 segundos, el ángulo inicial es 0, según dice el enunciado. Por tanto, la ecuación del movimiento de la espira, referida al ángulo, que forma S y B, no olvidemos, queda como omega t más delta sub 0, es decir, omega t simplemente. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema que he dibujado, donde nos muestra la espira de perfil, en las líneas de campo y el vector S. Tengo aquí otro dibujo que he realizado en 3 dimensiones, donde se aprecia mejor esto. Eje Y, eje X, el vector, el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, uniforme, y la espira inicialmente está su posición vector S, lo veis aquí, y la espira, esto estaría dibujado en perspectiva caballera, ¿vale? Eje X, eje Y, eje Z. Este eje verde que he dibujado sería el eje de giro, es decir, la espira giraría así en torno a ese eje, ¿vale? Esto visto de perfil es lo que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, flujo, pues B por S.
flujo del campo magnético que atraviesa la espira. B, producto escalar S. ¿Cómo se calcula? Pues módulo de B, módulo de S, coseno de eta. Eta es el ángulo que forma B y S, que ya hemos visto que en función del tiempo es omega t. Pues nada, BS coseno omega t. Flujo que atraviesa la espira, como veis, depende del tiempo. Bien, ahora vamos a ver lo que nos pregunta. Primero, escriba la expresión del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo y determine el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida. Ese flujo ya lo tenemos aquí, ahora es cuestión de sustituir B04 S pi r cuadrado, o sea, pi 0 d al cuadrado, por coseno de 40 pi t. Se hacen los cálculos y sale 0,013 coseno de 40 pi t. Unidades Weber, que es la unidad de flujo, el flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades. Ya tenemos el flujo. Ahora, fuerza electromotriz inducida máxima. Aplicamos ley de Faraday-Henry. La fuerza electromotriz inducida es la menos derivada del flujo respecto al tiempo. Cogemos esta expresión y la derivamos. Esto es una constante, esto es el coseno de una función muy sencilla que es constante por tiempo. Y no olvidemos que la derivada de un coseno es un menos seno, pero luego tenemos este otro menos. ¿Veis? De modo que este menos es este, 0,013 es esta constante, por la derivada de esta función que es 40pi, por el menos seno, que es la derivada del coseno de 40pi t. El menos con el menos se va, menos por menos es más, y esto sale 1,58. Por tanto, fuerza electromotriz inducida en la espira, 1,58 seno 40 pi t. Unidades voltios. Esta sería la fuerza electromotriz en función del tiempo. Claro, es que va a cambiar con el tiempo esa fuerza electromotriz inducida, como vimos aquí. O sea, va a seguir esta función del tiempo. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener? Pues el que corresponde a un seno igual a 1. El valor más grande que puede tener. ¿Vale? Esto, seno de 40 pi t, como muy grande puede ser 1 o menos 1. Bueno, valor absoluto 1. ¿Cuál es entonces el valor más grande que puede tener la fuerza electromotriz? Pues esto de aquí, 1,58 voltios, es lo que nos pide. Nos pide que determinemos el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida. Pues ahí lo tenemos, 1,58 voltios. Ya hemos respondido al primer apartado. Segundo apartado. Explique cómo cambiarían los valores máximos del flujo magnético y de la fuerza electromotriz inducida si se duplicase el radio de la espira. ¿Y si se duplicara la frecuencia de giro? Vamos por partes. Primero, el flujo máximo, si miramos la expresión del flujo aquí, también vemos que, como aquí hay un coseno, que el valor máximo que puede tener es 1, pues entonces el valor máximo que puede tener el flujo es B por S. ¿Veis? Flujo máximo B por S, es decir, B por pi r cuadrado. ¿Qué pasa si R se hace el doble? R pasa a ser 2R. Pues entonces el nuevo flujo, que he llamado phi' máximo, sería B por pi y ahora en lugar de R, 2R. La espira se ha hecho 2 veces más grande en radio. Su radio se ha duplicado. 2R cuadrado es 4R cuadrado. Este 4 se viene aquí delante y me queda 4B pi r cuadrado. Pero es que B pi r cuadrado era el flujo de antes, es decir, 4 veces el flujo anterior. El flujo se haría 4 veces mayor. Se cuadruplica, ¿vale? El flujo. ¿Por qué? Porque depende de R al cuadrado. Si R se hace el doble, el flujo se hace 4 veces. Si R se hiciese el triple, pues el flujo sería 9 veces mayor, ¿vale? El flujo depende de R al cuadrado. ¿Qué ocurre con la fuerza electromotriz inducida? Bueno, pues el valor máximo hemos dicho que es Bs omega, pues si R pasa a ser 2R, la nueva fuerza electromotriz inducida máxima será B pi, donde pone R ponemos 2R al cuadrado omega. Este 2R al cuadrado es 4R cuadrado. Me pongo el 4 delante. Aquí veo que esto es la fuerza electromotriz máxima anterior. ¿Veis? 4 veces. Pasa lo mismo. Se hace 4 veces mayor la fuerza electromotriz inducida. No, que si tú tienes una espira girando dentro de un campo magnético uniforme, te genera
una fuerza electromotriz, una corriente, ¿vale? Si tú aumentas el radio al doble, esa fuerza electromotriz se te hace 4 veces mayor, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa con la frecuencia? Si se duplica la frecuencia, bueno, si se duplica la frecuencia, se duplica la velocidad angular, como hemos visto antes, que la frecuencia y la velocidad angular es proporcional a la frecuencia, es 2πf. Bueno, ¿qué pasaría con el flujo? El flujo es b pi r cuadrado, no depende para nada de la frecuencia, es decir, el flujo no cambiaría. No cambiaría el valor máximo del flujo, b pi r cuadrado. O sea, si tú haces que la espira gire más rápido, eso no va a suponer que el flujo máximo sea mayor. Pero, sin embargo, la fuerza electromotriz inducida sí cambia su valor máximo, porque este era bs omega. Entonces, si ahora en lugar de bs omega ponemos bs 2 omega, pues nos sale el doble de lo anterior, como veis. Es decir, la fuerza electromotriz inducida máxima pues sería el doble, ¿vale? Y bueno, también cambiaría, oscilaría, eso no lo he escrito aquí, pero si miramos esta expresión, o sea, si en lugar de omega ponemos 2 omega, pues entonces ese seno cambia más rápidamente con el tiempo, ¿vale? La frecuencia de cambio de la fuerza electromotriz también se hace mayor, sería el doble. Este sería el ejercicio 3 de la página 21. Cualquier duda que haya, pues mensaje, ¿vale? A plataforma de modo. Este ejercicio sí lo he repasado varias veces, creo que no habré cometido ningún error, pero bueno, si observáis algo raro, lo mismo. Os ponéis en contacto conmigo. O si no habéis entendido algo de lo que he explicado, de la misma manera. Pasamos ahora al ejercicio número 3 de la página 46, que este es un poco más complejo. A ver. 3 de la página 46. Dice así: cuando una espira circular situada en un campo magnético uniforme de 2 teslas gira con velocidad angular constante en torno a uno de sus diámetros perpendicular al campo, la fuerza electromotriz inducida es epsilon de t menos 10 seno 20t en unidades de sistema internacional, es decir, en voltios. Bueno, el enunciado un poco engorroso. Dice, gira con una velocidad angular constante. Bueno, pues sí, está girando a velocidad angular constante en torno a uno de sus diámetros perpendicular al campo. Bueno, pues vamos a mirar este dibujo. Esto es lo que tendríamos. O sea, este es el eje de giro. Esto es un diámetro, ¿no?, de la espira. Está girando en torno a ese diámetro, ¿vale? Eje X, eje Y, campo B, pues está girando ahí. O sea, como es habitual, como gira una espira, como gira un alternador, igual que aquí, ¿vale? Esto de aquí sería. Está girando en torno a uno de sus diámetros, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en el libro tenemos una espira rectangular, bueno, pero en el ejercicio es una espira circular. Aquí he hecho yo este dibujo. Hay una cosa aquí un poco rara, vamos a ver. Fijaros que la fuerza electromotriz ha salido, depende de un seno, pero hay aquí un signo menos. Bueno, ahora veremos eso qué es. ¿Qué se nos pide que calculemos? A. Deduzca la expresión de la fuerza electromotriz inducida en una espira que gira en las condiciones descritas y calcule el diámetro de la espira y su periodo de revolución. Bueno, en este caso nos han dado la fuerza electromotriz y nos piden características de la espira y de cómo se mueve. Es al revés de lo que solemos hacer. Bueno, vamos a plantear lo que ya sabemos. El flujo a través de esa espira es B por S, Bs coseno de eta, es decir, Bs coseno de omega t, ¿vale? Como hemos hecho antes. Aplicó ley de Faraday-Henry, pues la fuerza electromotriz sería menos la derivada de ese flujo.
la derivada de este flujo es menos bs omega por menos seno omega t, es decir, los dos signos se van y me quedaría esto. Pero, si ahora yo comparo esto con esto, me pregunto, ¿y el signo menos? Este. Es decir, aquí hay un signo menos que no está aquí. ¿Eso qué es? ¿Qué representa eso? ¿Lo ignoro? ¿O eso significa algo? Vamos a analizarlo. Por eso he puesto aquí. ¿Y el signo menos? Mirad, sabemos que zeta, a ver, esto que veis aquí es una flecha que viene de la otra cara de la hoja, ¿vale? Cuando hice el dibujo, pues apreté mucho y paso a este lado, pero esto no es nada. Aquí esto es zeta. Zeta es el ángulo que forma B y S. Zeta igual a omega t más zeta sub 0. Se nos olvida a veces que puede haber un ángulo inicial. En el ejercicio anterior era 0, pero aquí no tiene por qué ser 0. Entonces vamos a considerar zeta es omega t más zeta sub 0. Bueno, vamos a ver. Yo he relacionado de la siguiente manera. Yo he dicho, si nos ha salido que la fuerza electromotriz tiene un signo menos, entonces tiene que haber un menos coseno de eta para que al derivarlo nos dé un menos seno, nos dé un seno, y al aplicarle este menos nos dé ya el menos seno, que es lo que tenemos que obtener, ¿vale? Bueno, si miramos la circunferencia trigonométrica, esta circunferencia se llama trigonométrica o goniométrica, es una circunferencia de radiounidad que se utiliza para, bueno, pues entender muchas propiedades del seno y del coseno. En esta circunferencia, como esto es un triángulo rectángulo, radiounidad, pues entonces el coseno de este ángulo sería el valor de x y el seno el valor de y, ¿vale? Porque claro, coseno de alfa pues sería x partido 1, es decir, x. Y el seno de alfa, y partido 1, es decir, y. Esta circunferencia la conocéis de matemáticas sobradamente. Bueno, pues esta circunferencia es la que he puesto aquí, para entender una cosa. Ahí la tenemos. Si este ángulo es zeta, entonces el coseno de este ángulo sería este valor de aquí, este valor de x, ¿vale? Positivo en este caso. Bueno, pues ahora vamos a mirar zeta más pi, que sería, pues, este zeta más pi, es decir, más 180 grados, ¿vale? Todo este ángulo. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? Pues este trocito de aquí. Este es el coseno zeta más pi. ¿Qué relación entre el coseno de zeta más pi y el coseno de zeta? Porque son iguales, salvo el signo. Es decir, el coseno de zeta más pi es menos el coseno de zeta. Repito, coseno de zeta más pi, que va a ser un número negativo, es el menos coseno de zeta. Por eso pongo esto aquí. Menos coseno de zeta, pues coseno de zeta más pi. ¿Veis? Es decir, el ángulo inicial era pi. ¿Y eso qué significa? Pues lo vemos aquí. Es decir, inicialmente el vector S está hacia acá, formando pi, hago como que dibujo aquí un arco de ángulo, formando un ángulo de 180 grados con B. No es la situación que teníamos antes, que era esta, comparadlo. ¿Veis? Esto era en el otro ejercicio. Ángulo de B y S inicial, 0. Aquí, ángulo inicial, pi. Entonces la espira se va a empezar a mover desde esta posición inicial. Fijaros, aquí he hecho varios dibujos donde se ve cómo se mueve la espira. ¿Veis? Hacia abajo. Y aquí ya estaría apuntando S verticalmente hacia abajo. ¿Veis? Pues en este caso el ángulo inicial es pi. Y eso es lo que hace que aquí tengamos el signo menos. Por tanto, el flujo ahora es bs coseno de zeta más pi. Y zeta es omega t. Por tanto, queda bs coseno omega t más pi. Pero coseno omega t más pi, que es el coseno de zeta, ¿vale? Perdón, es el menos coseno de zeta. Es el menos coseno de omega t. De modo que lo podemos poner así, ¿vale?
Y ahora, al derivar esto respecto al tiempo, pues ya sale un sino menos aquí. Porque si yo derivo el coseno, nos sale un menos seno. Con este menos se va, pero es que luego tenemos este otro menos de la ley de Faraday. Y nos queda aquí el menos. Y ahora ya sí, esta expresión es igual que esta. Es decir, que no se puede ignorar. Si todo este ejercicio obvias la existencia de este signo menos, pues ya depende de cómo se lo tome el corrector, ¿vale? Pero es probable que el corrector diga, este alumno no está entrando en el análisis profundo del problema, o sea, no está teniendo en cuenta que hay un ángulo inicial que no es cero, ¿vale? Por eso he visto conveniente explicarlo esto detenidamente, ¿vale? Podéis mirar, ya digo, la relación, vuelvo atrás, digo, si aquí me sale un menos, entonces el flujo no puede ser bs coseno de eta, tendrá que ser bs menos coseno de eta. Y menos coseno de eta, aplicando esta propiedad, que quizá conozcáis del estudio de la trigonometría en matemáticas, en cursos anteriores, pues es esta relación, ¿no? Menos coseno de eta es coseno de eta más pi. Y ya de ahí deducimos que el ángulo inicial era pi. 180. ¿Vale? Estos PDFs los pondré en documentos de modo para que los podáis ver en vuestro ordenador, ¿vale? Aquí veo, esto era una secuencia del movimiento de la espira. 3 posiciones. Bien. Bueno, esto es lo más difícil, ya está, lo demás es sencillo. Pues nada, la fuerza de la electromotriz es menos bs omega sin omega t. Ahora ya no tienes más que comparar esto con esto. Tú dirías, bueno, pues omega es 20 radianes por segundo y 10 sería bs omega. Bueno, como nos piden el diámetro, he puesto la superficie en función del diámetro, pi por d partido por 2 al cuadrado, en lugar de pi r cuadrado. Aquí lo tenemos, b pi d partido por 2 al cuadrado, omega sin omega t. Y, bueno, ahora ya d al cuadrado, d medios al cuadrado es d cuadrado partido por 4. Esto, que es el valor máximo que puede tener la fuerza electromotriz, igual a E máxima, pues ya de aquí despejo de, que es lo que me piden que calcule. Lo despejo, saco la raíz cuadrada, ¿veis? Sustituyo, E máximo era 10, aquí estaba, 10, entre 2 pi, 2 era el valor de B, 2 teslas, pi y omega queda 20. ¿Por qué es 20? Pues aquí está 20t, esto es omega t, ¿vale? Hago los cálculos, 0,56 metros, es decir, el diámetro de la espira es 56 centímetros. También nos pedían el periodo de revolución, muy sencillo, el periodo es 2pi partido por omega, porque omega es 2pi partido por t, y omega pasa aquí, t aquí, bueno, pues ya lo tenemos. 2pi entre 20 es como pi partido por 10, es decir, 0,314 segundos es el periodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta, 0,3 segundos. Apartado B. Explique cómo variarían el periodo de revolución y la fuerza electromotriz si la velocidad angular fuese la mitad. Bueno, parecido a lo que nos preguntaban antes. Si omega se hace la mitad, entonces el nuevo periodo t' es 2pi partido omega, pero en lugar de omega pongo omega partido por 2. Este 2 pasa arriba, fijaros, es 2 veces el periodo inicial. T' es 2t. Y si la velocidad angular se hace la mitad, pues lógicamente el periodo se hace el doble. Se tarda más tiempo en recorrer, en dar una vuelta completa. Y la fuerza electromotriz. Cogemos su expresión matemática, sustituimos omega por omega partido por 2, como hago yo aquí, y si os fijáis es lo mismo que antes, pero un medio, es decir, la fuerza electromotriz se hace la mitad, ¿vale? Si la espira gira más lento, la tensión inducida, la corriente inducida ahí, también se hace
más pequeña, igual, en una proporción igual. Si se hace la mitad, pues la fuerza electromotriz se hace la mitad también. Y ya tendríamos contestado el segundo ejercicio de alternadores. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto podéis hacer otros ejercicios similares. Los vais a encontrar sobre todo en los años más antiguos de este documento, al principio del documento, porque como ya dije en el anterior vídeo, los ejercicios de inducción que hay en los últimos años son más bien de campos variables, Bs variables con el tiempo o flujos variables. Y este tipo de problemas últimamente nos lo han preguntado, pero tenemos que ir preparados y tenemos que practicar todo tipo de ejercicios. Hay un tipo de ejercicio que también voy a poner unas actividades para que la hagáis, que son de la experiencia de Henry. Recordad, un conductor que sería un conductor recto, apoyado en dos raíles, en otros dos conductores paralelos, que se mueve a velocidad constante. Esa es la experiencia de Henry, que se preguntó el curso pasado. No hay otro ejercicio en todo el documento, porque eso no se ha preguntado, nunca, en los últimos, 10 años no se ha preguntado, pero últimamente se ha vuelto a preguntar. Entonces os pondré en el modo unos ejercicios para que practicáis la experiencia de Henry, que ya hicimos en clase presencial, hicimos un ejercicio. Bueno, pues igual os preparo otro vídeo con más ejercicios de inducción. Tenemos que repasar todo esto bien, porque la prueba de selectividad, si se retrasa, que se va a retrasar como ya anunció el Ministerio, puede ser que se quiten contenidos, pero desde luego estos contenidos que son de campo electromagnético, estos no se van a quitar, y hay que llevarlos muy bien preparados, ¿vale? Pues nada, cualquier duda, consulta, error advertido o lo que sea, pues como ya sabéis, mensaje, ¿vale? Y nada, a seguir trabajando. Hasta luego.